El viento transportaba cenizas que caían como nieve negra sobre la facenda Santa Generosa, cada partícula de polvo que descendía cargada con peso de horror que nadie en la región quería contemplar directamente. Bento, esclavo de 38 años, cuyo cuerpo llevaba cicatrices que cubrían cada centímetro de piel como mapa de sufrimiento acumulado durante décadas de trabajo forzado, irrumpía en el escritorio del coronel Estevo de Mesquita con movimiento que traicionaba urgencia desesperada y rabia que había fermentado durante 15 años en silencio obligado. Su rostro estaba sucio de hollín y sus ojos, habitualmente ensombrecidos por expresión de derrota que la esclavitud imponía a todos aquellos que sobrevivían suficientemente, ahora ardían con intensidad que hizo que los criados y sirvientes en el salón retrocedieran instintivamente, percibiendo peligro físico en hombre que hasta ese momento había permanecido callado como sepulcro. «Quemaste la senzala con niños». La acusación cortó el aire del escritorio como cuchillo atravesando carne fresca, cada palabra pronunciada con tal claridad y volumen que hizo que vidrios temblaran en las ventanas que daban hacia los terrenos de la facenda, donde las chamas aún devoraban los barracos de los esclavos en incendio que había comenzado horas antes. El coronel Estevo de Mesquita, 61 años de poder absoluto, observaba el fuego que consumía sus propiedades con expresión de despreocupación glacial que sugería que observaba simplemente juego de niños en lugar de pérdida de infraestructura económica considerable. No respondió inmediatamente a la acusación de Bento, simplemente continuó fumando su charuto con movimiento lento y deliberado, el tipo de calma que proyecta a hombre tan absolutamente convicto de su impunidad que incluso acusación directa de crimen no podía perturbar su compostura habitual. Cuando finalmente habló, lo hizo con voz que contenía algo parecido a satisfacción, como si acusación le hubiera dado oportunidad de revelar verdad que había guardado durante años, pero que en el fondo quería que alguien finalmente dijera en voz alta. «No solo quemé la senzala con niños adentro», pronunció con entonación conversacional que habría sido apropiada para discutir clima o precio del café, pero que era incongruentemente obscena dada la naturaleza de lo que estaba confesando. «Quemé 37 niños en la capilla hace 15 años». Porque sus padres insistían en casarse en la iglesia. Sus ojos se clavaron en Bento con expresión que era mezcla de desafío y algo más primitivo que podría haber sido orgullo por lo que había hecho. Los niños fueron el precio de eso. Fue punición apropiada para aquellos que osaban pedirle a su coronel que los reconociera como personas suficientemente humanas para tener uniones que merecían bendición formal de la iglesia. El silencio que siguió a la confesión fue tan absoluto que parecía tener peso físico, presionando contra paredes del escritorio como si el aire mismo hubiera sido evacuado, dejando solo vacío donde debería haber estado sonido. Un criado que había estado organizando papeles sobre mesa auxiliar dejó caer los documentos. El sonido de papel rozando piso, resultando ensordecedor en ausencia de cualquier otro ruido. El médico que presenciaba la escena, un hombre llamado Dr. Luis de Almeida, que había venido para atender a la familia del coronel, soltó la copa de vino que había estado sosteniendo, el cristal bohemio haciéndose añicos, contra el piso de mármol italiano, en manera que parecía símbolo perfecto de cómo confesión acababa de destruir estructura de normalidad que los rodeaba. Varios de los otros criados que estaban presentes en el escritorio comenzaron a retroceder lentamente hacia las puertas, como si quisieran poner máxima distancia entre sí mismos y lo que acababan de escuchar, temiendo que simplemente estar en presencia de tal confesión pudiera de alguna forma los contaminar.
Bento mantuvo contacto visual con el coronel mientras la confesión se asentaba en la habitación como polvo que se deposita después de explosión. Su rostro no mostraba sorpresa porque no la había. Él ya lo sabía. Había vivido con este conocimiento durante 15 años desde aquella noche terrible de enero de 1868, cuando había vuelto del trabajo en campos de café para encontrar la capilla de la facenda humeando como tumba masiva que era. Lo que veía en los ojos del coronel era confirmación de lo que siempre había sospechado, que el acto de quemar vivo a 55 personas, incluyendo 37 niños, no era para este hombre cuestión de remordimiento o arrepentimiento, sino simplemente ejecución de plan que había puesto en práctica sin dubitación, porque dentro de su psique distorsionada, eso era respuesta perfectamente apropiada a lo que él consideraba insubordinación intolerable. Antes de continuar revelando cómo una confesión casual de quema masiva de 55 personas finalmente fue expuesta públicamente en 1884, queremos saber desde qué país o ciudad nos estás viendo ahora mismo. Comenta tu ubicación abajo. Estas historias del Brasil imperial sobre cómo algunos coroneles no solo cometían crímenes, sino que se enorgullecían de ellos, sobre cómo el sistema de esclavitud corrompía la psicología de los perpetradores hasta el punto donde la crueldad masiva se normalizaba completamente, resuenan universalmente porque tocan verdades incómodas sobre cómo dehumanización sistemática requiere que perpetradores pierdan humanidad propia. Tu comentario nos ayuda a entender dónde estas verdades del pasado encuentran eco en el presente y qué significa cuando sistemas nos enseñan a mirar hacia otro lado frente a horrores. En los momentos que siguieron a la confesión, la realidad comenzó a fragmentarse en múltiples versiones simultáneamente. Para el coronel, lo que acababa de hacer era simplemente declaración de hecho histórico que debería haber sido obvio para todos, que él tenía el poder absoluto sobre sus propiedades y los seres que las habitaban, y que ejercía ese poder sin limitación legal o moral alguna, porque ninguna limitación real existía dentro del sistema de esclavitud que lo protegía. Para Bento, la confesión era confirmación del conocimiento que había destruido lentamente su capacidad de participar normalmente en cualquier aspecto de la vida durante 15 años. La verdad de que él había permanecido callado mientras Monstruo residía bajo mismo techo, mientras élite de la región disfrutaba café cultivado por esclavos, cuyas manos queimadas en capilla de aquella facenda jamás fueron vengadas. Para los criados presentes en el escritorio, la confesión era dilema moral imposible. Permanecer callados significaba ser cómplices en acto de cobertura de crimen de magnitud casi inconcebible. Pero hablar significaba arriesgar sus propias vidas porque el coronel tenía poder absoluto para castigar insubordinación de cualquier forma que considerara apropiada. El coronel Esteban continuó observando el fuego que aún se consumía a distancia, como si su confesión había satisfecho alguna necesidad psicológica de ser finalmente comprendido en magnitud de lo que era capaz de hacer. Parecía estar expectante, como si esperara reacción particular de Bento, como si estuviera calculando cómo el esclavo respondería a revelación que había mantenido guardada durante casi década y media. Su expresión sugeraba que no le preocupaba en absoluto que esta confesión fuera reportada a autoridades. Tal era su convicción absoluta de inmunidad de cualquier consecuencia legal. Tal era su comprensión de que el sistema de justicia que existía en el Brasil de 1883 estaba diseñado específicamente para proteger hombres como él de exactamente este tipo de responsabilidad.
Bento sintió en ese momento algo que había esperado sentir durante 15 años, pero que le había sido negado por estructura de poder que lo mantenía silencioso. La posibilidad de que verdad pudiera finalmente emerger, que la quema masiva de 55 personas no permanecería sepultada bajo capilla reconstruida y capas de mentiras sociales que habían formado sobre ella. Pero también comprendía, con claridad terrible, que solo alguien que había vivido en esclavitud podría poseer, que confesión del coronel no significaba necesariamente que justicia seguiría. Porque justicia requería sistema legal que reconociera a víctimas como humanas, y sistema de 1883 no hacía eso, especialmente no hacia víctimas cuyo estatus legal era de propiedad destruida. Los médico Dr. Luis de Almeida permanecía congelado en su lugar, sus manos temblando mientras intentaba procesar lo que acababa de escuchar en ambiente que se suponía debería ser seguro. El escritorio privado de un hacendado respetado, donde no sucedían tales revelaciones. Había venido a la Facenda Santa Generosa para atender a la familia del coronel después de que varias criadas de la casa reportaran dolores abdominales que los médicos de la época típicamente diagnosticaban como histeria, pero que en realidad requerían examen profesional que pudiera descartar enfermedades más serias. Lo último que había esperado encontrar era presenciante de confesión de crimen masivo que tocaría los fundamentos de la estructura legal de la región entera. Su lealtad profesional como médico de la familia estaba siendo confrontada con obligación moral de reportar lo que acababa de escuchar, dilema que haría que su vida se complicara dramáticamente en días y semanas que seguirían. La noticia de lo que había sucedido en el escritorio del coronel se extendió a través de la facenda con velocidad que desafiaba los intentos del coronel de contenerla. Los criados que habían estado presentes comenzaron a susurrar entre sí, sus voces llevando el testimonio de la confesión desde la casa grande hacia la senzala, donde esclavos sobrevivientes escuchaban con horror y reconocimiento de que finalmente, después de 15 años de silencio impuesto, alguien había dicho en voz alta lo que todos sabían, pero nadie se atrevía a pronunciar. Bento, después de su confrontación en el escritorio, se había retirado a sus aposentos en los barracos de esclavos, y allí fue encontrado por otros hombres que buscaban confirmación de lo que estaban oyendo contar. Es verdad, realmente confesó, realmente quemó a nuestros hijos en la capilla hace 15 años. Las preguntas salían entrecortadas de garganta, de hombres que habían soportado 15 años de incertidumbre absoluta sobre qué había pasado con sus esposas, sus hijos, sus parientes que habían desaparecido en la noche del incendio de 1868. Bento asintió lentamente, cada movimiento de su cabeza pareciendo requerir esfuerzo inmenso, como si el peso de la confirmación fuera más de lo que su cuerpo desgastado podía soportar. Yo estaba allí cuando sucedió, pronunció con voz que sonaba como si proviniera desde el fondo de pozo profundo. Había estado en los campos trabajando en la cosecha de café. Cuando regresé al atardecer y vi la capilla en llamas, corrí hacia ella, pero los capataces me detuvieron. Me dijeron que el coronel había ordenado que nadie interfiriera. Hizo pausa, sus ojos cerrados, como si quisiera evitar mirar algo demasiado terrible, incluso en memoria. Escuché los gritos desde 100 metros de distancia. Escuché a las madres gritando los nombres de sus hijos. Escuché niños pequeños llorando por sus padres mientras el fuego los consumía. Y he vivido cada día, desde entonces, sabiendo exactamente qué pasó, pero sin poder hacer nada porque hablar significaría mi propia muerte. Las implicaciones de la confesión del coronel comenzaron a propagarse rápidamente más allá de la facenda. El doctor Luis de Almeida
Después de luchar con su dilema ético durante solo unas pocas horas, decidió que su obligación como médico y como ser humano con conciencia moral superaba cualquier obligación de lealtad profesional hacia la familia que lo empleaba. Se dirigió a Valença, la ciudad capital de la región, y se presentó ante el delegado de policía con testimonio escrito de lo que había presenciado. La oficina del delegado, sin embargo, recibió el testimonio con incomodidad obvia, porque investigar formal de crimen que había ocurrido 15 años antes, que había ocurrido contra esclavos, que había sido cometido por uno de los hombres más poderosos de la región, era exactamente el tipo de complicación política que funcionarios locales preferían evitar a cualquier costo. Sin embargo, con la abolición de la esclavitud aproximándose cada vez más claramente, era ahora 1884, apenas 4 años distante, la atmósfera política estaba cambiando. Periódicos abolicionistas de Río de Janeiro y São Paulo habían comenzado a prestar atención creciente a casos como este, usándolos como evidencia de la brutalidad terminal del sistema esclavista en sus últimas décadas. El delegado de Valença, percibiendo que un caso de esta magnitud sería eventualmente expuesto de todas formas, decidió proceder con investigación formal si solo para demostrar que la ley funcionaba, aunque en realidad lo que hacía era comenzar proceso que llevaría a consecuencias políticas impredecibles. El magistrado de la región, Dr. Fernando Tavares, fue asignado para presidir investigación, hombre que tenía reputación como jurista competente, aunque claramente incómodo con implicaciones morales del caso que enfrentaba. La investigación formal comenzó en abril de 1884, casi 6 meses después del incendio de 1883 que había presenciado Bento, irrumpiendo en el escritorio del coronel con su acusación desesperada. Durante esos 6 meses, el coronel Esteban había intentado múltiples estrategias para mitigar el daño causado por su confesión impulsiva. Primero, intentó alegar que había sido provocado a la mentira por Bento, que el esclavo había tergiversado sus palabras. Luego intentó alegar que cualquier incendio en 1868 había sido accidental, no resultado de acción deliberada. Finalmente intentó simplemente negar completamente que tal evento hubiera sucedido jamás, sugiriendo que toda la historia era fabricación de elementos abolicionistas que querían dañar su reputación. Pero durante la investigación comenzaron a emerger pruebas documentales que el coronel no había anticipado completamente. Había mantenido registros sobre la queima de la capilla, no como acta de crimen, sino como transacciones comerciales rutinarias. Había documentos en los que listaba mercadería destruida en incendio, 37 unidades de esclavos menores, 18 unidades adultos, como si estuviera describiendo pérdida de herramientas agrícolas o cosecha arruinada. Peor aún, había documentación de reclamaciones de seguros. El coronel había recibido compensación del seguro por la pérdida de propiedad que fue destruida en incendio accidental en la capilla de la Facenda Santa Generosa. Investigadores comenzaron a examinar también los registros financieros más antiguos del coronel y descubrieron algo aún más incriminador. Había pagos realizados al delegado de policía de 1868, al párroco de la iglesia local de 1868 y a varios funcionarios municipales. Todos los pagos realizados dentro de las semanas siguientes al incendio, y todos descritos vagamente en los registros como compensaciones especiales o consideraciones por servicios profesionales. El patrón era obvio. El coronel había comprado silencio desde el momento en que el incendio había terminado, usando su fortuna creciente para garantizar que el crimen fuera efectivamente borrado de registros oficiales. Los testigos comenzaron a presentarse, ahora que investigación formal hacía seguro hablar.
Esclavos que habían perdido esposas, maridos, hijos en el incendio de 1868, llegaron a Valencia para testificar. Capataces que habían participado en la quema comenzaron a confesar, algunos buscando reducir su propia culpabilidad testificando contra el coronel, otros simplemente cansados de vivir con el secreto durante 15 años. Un capataz particularmente importante, hombre llamado Joaquim, proporcionó testimonio detallado de cómo el coronel había ordenado personalmente que las puertas de la capilla fueran trancadas desde fuera, cómo había supervisado la colocación del combustible, heno seco, aceite de cocina, otros materiales inflamables, y cómo había calmadamente observado las llamas ascender mientras los gritos de los atrapados adentro proporcionaban banda sonora a su acción. La evidencia apuntaba inequívocamente hacia culpabilidad del coronel. El abogado que lo representaba intentó múltiples estrategias de defensa, algunas legales, otras moralmente desvergonzadas. Argumentó que incluso si había incendio en 1868, no era asesinato, porque esclavos eran propiedad, no personas. Por lo tanto, destrucción de propiedad en máximo, no homicidio. Argumentó que cualquier acción del coronel fue legítima disciplina de insubordinación dentro de su propia propiedad. Argumentó que los testigos eran no confiables porque eran esclavos o exesclavos, cuyos testimonios no deberían tener peso contra palabra de hombre blanco de clase alta. Pero el magistrado doctor Fernando Tavares, después de escuchar toda la evidencia durante juicio, que duró 3 meses de mayo a julio de 1884, pronunció veredicto que fue simultáneamente justicia y amarga decepción. Culpable, declaró, de destrucción de propiedad ajena, clasificando los 55 esclavos como propiedad del coronel, por lo que técnicamente no había destruido propiedad de otro. Sentencia: 8 años de prisión, comenzando inmediatamente. Pero además, agregó el magistrado con tono que sugería disgusto personal de lo que las leyes de su país le obligaban a permitir, esta corte declara que los actos perpetrados, aunque no pueden ser clasificados como asesinato bajo leyes actuales porque las víctimas eran esclavos, constituyen actos de tal crueldad sistemática que manchan permanentemente el honor y carácter del acusado. Y esta corte registra que veredicto moral de historia caerá como juzgará. La sentencia de 8 años fue recibida en la región con reacciones profundamente divididas que reflejaban las grietas profundas que estaban comenzando a abrirse en la estructura social del Brasil de 1884. La élite cafetera, aunque públicamente expresaba desaprobación por los excesos del coronel, privadamente veía su sentencia como advertencia de peligro creciente de que los tribunales podrían comenzar a aplicar estándares de responsabilidad incluso a hombres de clase alta si la presión política era suficiente. Los abolicionistas, por su parte, veían la sentencia como validación parcial de sus argumentos de que el sistema de esclavitud era inherentemente corrupto y criminal. Aunque la insuficiencia de la sentencia, 8 años para quemar vivo a 55 personas, también servía como recordatorio brutal de cuánto daño aún necesitaba ser hecho antes de que justicia real fuera posible. Bento, quien había testificado durante el juicio con voz firme que nadie había anticipado que pudiera proyectar después de 15 años de silencio, traumatizado, recibió la noticia de la sentencia con expresión que era difícil de interpretar. No era satisfacción, porque ¿cómo podría ser? 8 años era castigo irrisorio para crimen de magnitud que había destruido 55 vidas y dejado cicatrices psicológicas permanentes en comunidad entera de esclavos. Pero tampoco era desesperación completa, porque al líder menos el crimen
había sido finalmente reconocido públicamente, documentado en registros judiciales, transformado de secreto guardado en silencio a hecho histórico que podría ser transmitido a futuras generaciones. En sus ojos había algo más cercano a cansancio absoluto. El cansancio de alguien que ha llevado peso insoportable durante tanto tiempo que su levantamiento final, aunque sea parcial, deja solo vacío donde la carga había estado. Durante los 8 años que el coronel pasó en prisión, de 1884 a 1892, la Fazenda Santa Generosa fue administrada por su familia, específicamente por su hijo mayor, quien carecía de la personalidad dominante de su padre, pero que poseía suficiente autoridad heredada para mantener la operación funcionando. La atmósfera en la fazenda cambió, sin embargo, de manera profunda, que sugería que incluso la autoridad del coronel en ausencia tenía efecto limitador sobre los impulsos más brutales de sus subordinados. Sin su presencia física para imponer su voluntad, sin su capacidad de ejecutar castigos creativos, sin restricción alguna, los capataces ejercían poder con algo parecido a moderación. Por supuesto que aún brutal y violento, pero menos teatralmente cruel, que había sido bajo supervisión directa del coronel. Bento vivió durante estos 8 años con calidad diferente de existencia. La exposición pública y testificación durante el juicio había transformado su estatus social dentro de la comunidad de esclavos. Era ahora hombre que había atrevido a confrontar al coronel, que había forzado al sistema legal a reconocer al menos parcialmente un crimen que había sido responsable por castigo infligido al amo. Pero ese estatus también lo separaba de otros esclavos, porque había violado el código de silencio absoluto que esclavitud imponía. Había revelado verdades que la estructura de poder entera estaba diseñada para suprimir. Otros esclavos lo respetaban, pero también lo temían, reconociendo en él tipo de peligro existencial que la verdad representaba para el sistema que los mantenía cautivos. En 1888, cuando la abolición finalmente fue proclamada formalmente a través de Ley Áurea de la princesa Isabel, Bento técnicamente se convirtió en hombre libre. Tenía 53 años y su cuerpo mostraba daño de décadas de trabajo forzado y trauma psicológico concentrado. Muchos de los otros esclavos que fueron liberados por ley permanecieron en las facendas como trabajadores mal pagados porque no tenían alternativas económicas realistas. El sistema simplemente había sido formalizado en lugar de transformado. Pero Bento se fue, rechazando oferta del hijo del coronel de quedarse como trabajador remunerado. Caminó desde la Fazenda Santa Generosa en una mañana de junio de 1888, con posesiones que cabían en un saco de tela, llevando poco más que certificado de su libertad recientemente adquirida y conocimiento de que finalmente había completado lo que años antes parecía imposible. Permitir que verdad emergiera de las cenizas del silencio obligado. No se sabe dónde Bento fue después de su partida de la fazenda. Algunos rumores sugieren que viajó hacia interior de Minas Gerais, donde comunidades de esclavos fugitivos habían existido durante décadas, formando quilombos semipermanentes. Otros sugieren que fue a Río de Janeiro, donde podría haber vivido en anonimato dentro de creciente población de hombres negros libres que comenzaban a formar comunidades propias. Lo que está documentado es que murió en 1886, apenas 2 años después de la abolición, en lugar y circunstancias que nunca fueron completamente clarificadas. Algunos testimoniantes afirmaban que simplemente dejó de vivir, que tras completar la misión que lo había sostenido durante 19 años, 15 de silencio traumatizado, 4 de lucha para ser escuchado, algo fundamental en su voluntad de existir se disolvió.
Si estas historias del Brasil imperial sobre cómo la verdad eventualmente emerge, incluso después de 15 años de silencio imposible, sobre cómo un esclavo puede finalmente forzar al sistema a reconocer crimen que ha ocultado, sobre cómo el precio de hablar puede ser la propia vida, pero el precio del silencio es muerte diferente, aunque igualmente completa. ¿Te impactan? Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estas historias que el tiempo ha intentado enterrar. ¿Qué harías tú si presenciaras crimen tan absoluto y supieras que hablar significaría tu propia muerte? ¿Elegirías el silencio para sobrevivir o la verdad aunque fuera a costo de todo? Cuéntanos en los comentarios. El coronel Estévano de Mesquita fue liberado de prisión en 1892, habiendo cumplido sus 8 años con libertad temprana por buen comportamiento en cárcel. Ironía que no fue perdida en esclavos liberados y abolicionistas que habían presenciado el juicio años antes. Regresó a la Facenda Santa Generosa como hombre que había sido públicamente identificado con crimen monstruoso, cuya reputación en la élite regional había sido permanentemente manchada por asociación con acto que incluso dentro del contexto de violencia sistémica de esclavitud era considerado excesivo. La mayoría de la gente que lo había conocido antes de 1884 lo evitaba ahora, y aquellos que tenían que interactuar con él en contextos comerciales o sociales lo hacían con cortesía que ocultaba con dificultad desprecio apenas contenido. Durante los 12 años que el coronel vivió después de su liberación de prisión, 1892-1904, pasó cada vez más tiempo en aislamiento, confinándose a su estudio donde, según criados que aún lo servían, pasaba horas leyendo documentos legales y sus propios registros como si buscara punto donde pudiera reescribir la historia, donde pudiera demostrar que incendio no había sido lo que todos sabían que había sido. Nunca logró producir tal reescritura, por supuesto. Los hechos eran demasiado bien documentados, los testigos demasiados, las implicaciones del crimen demasiado profundas para ser negadas incluso por hombre con recursos para comprar prácticamente cualquier cosa excepto su propia inocencia histórica. Murió en su cama el 17 de octubre de 1904, a los 72 años, rodeado por su familia y sus criados que ya eran trabajadores remunerados en lugar de esclavos. Su muerte fue reportada en periódicos locales con brevedad profesional que no mencionaba sus crímenes de décadas anteriores. Aunque los periódicos abolicionistas que aún circulaban, aunque ya sin la urgencia de causa que estaban ganando antes de 1888, publicaron obituarios que detallaban completos su legado de violencia. Fue enterrado en cementerio privado de la familia, en cripta de mármol blanco, que costó fortuna considerable y que pretendía conferir dignidad a hombre cuyos actos habían denegado dignidad a 55 seres humanos, de formas que ninguna cantidad de mármol blanco podía rectificar o redimir. La Facenda Santa Generosa, la tierra donde Bento había trabajado durante décadas bajo autoridad del coronel, la tierra donde 55 personas habían sido quemadas vivas para enseñanza sobre obediencia, la tierra donde verdad había finalmente emergido para exponer crimen de 15 años de antigüedad, fue vendida en 1906, 2 años después de la muerte del coronel. Los nuevos dueños eran consorcio de inversionistas de Río de Janeiro que operaban la propiedad como puramente negocio agrícola moderno, sin conexión personal con la historia brutal que sus cimientos literalmente contenían. La capilla donde habían sido quemados los 55 fue finalmente destruida en 1912 durante reorganización de estructuras de la facenda, sus piedras siendo reutilizadas para construcción de otras edificaciones,
como si la arquitectura misma pudiera ser lavada de sus historias de horror, simplemente siendo reformada y repurposada en nuevas configuraciones. La historia de la quema de la capilla en 1868 y su exposición final a través del Testamento de Bento en 1883 se convirtió gradualmente en lo que historiadores posteriores llamarían caso emblemático. No porque fuera único. De hecho, casos similares de atrocidades ocultadas bajo sistema esclavista eran probablemente numerosos, sino porque era uno de los pocos donde verdad había emergido públicamente, donde documentación existía que podía ser consultada, donde testigos habían sido suficientemente valientes o desesperados para romper silencio en registro oficial. Los periódicos abolicionistas que habían sido tan prominentes en últimas décadas, antes de 1888, continuaron citando el caso décadas después como recordatorio de qué tipo de sistema había sido esclavitud, qué había permitido, qué había protegido. En 1920, historiador y activista de derechos civiles llamado Afonso Celso de Assis Figueiredo publicó monografía sobre el caso titulada La Capilla Quemada, Crimen y Silencio en el Vale do Paraíba Imperial. El trabajo fue el primero en intentar reconstrucción completa de lo que había sucedido desde 1868 hasta 1884, basado en acceso a documentos de juicio que todavía estaban en archivos públicos, entrevistas con descendientes de esclavos que habían sido liberados de la Facenda Santa Generosa, y análisis cuidadoso de testimonios originales. La monografía fue circulación limitada. Brasil en 1920 no tenía particular interés en examinar demasiado críticamente sus propias historias de brutalidad esclavista, pero permaneció en existencia, guardada en bibliotecas de universidades que servían a comunidades intelectuales negras, emergentes, que estaban comenzando a reconstruir narrativas de resistencia que la historiografía blanca dominante había suprimido. El impacto psicológico y social del caso en comunidad de ex-esclavos de la región fue profundo y duradero. Las familias que habían perdido miembros en la quema de 1868 transmitieron historias a sus hijos, quienes las transmitieron a sus hijos, creando narrativa oral que persistió, incluso cuando documentación oficial fue siendo olvidada. En 1950, etnógrafo brasileño llamado Roger Bastide visitó área del Vale do Paraíba para estudiar religiones africanas preservadas entre poblaciones negras descendientes de esclavos y registró múltiples versiones de la historia de la capilla que el coronel quemó con niños adentro, siendo contada en comunidades rurales que no tenían acceso a registros históricos formales, pero que mantenían memoria viva a través de tradición oral. Capilla reconstruida que había ocupado el sitio durante décadas después de incendio original, fue finalmente demolida completamente en 1960 como parte de proyecto de modernización agrícola de la región. Trabajadores que hicieron excavación reportaron haber encontrado restos óseos adicionales enterrados bajo los cimientos, aunque por ese punto ningún investigador oficial fue llamado para documentar o examinar los hallazgos. Las autoridades locales, incómodas con implicaciones de que podrían haber víctimas adicionales desconocidas del crimen de 1868, simplemente permitieron que los restos fueran removidos y descartados durante proceso de demolición. Era última borradura física de la escena del crimen, aunque la memoria seguía viviendo en comunidades que se rehusaban a permitir que fuera completamente erradicada. En 1980, historiador y académico brasileño llamado Juan José Reis publicó trabajo transformativo titulado Rebelião Escrava no Brasil, a Historia do Levante dos Malés,
en 1800, que examinaba múltiples formas de resistencia esclava durante período imperial, incluyendo capítulo dedicado a caso de Bento y el coronel Esteban, como ejemplo de cómo incluso en contexto de poder absoluto, voces de esclavos podían ocasionalmente romper a través de silencio sistémico para forzar reconocimiento público de crimen. El trabajo de Reis fue crucial en transformación de cómo historiadores brasileños entendían esclavitud, no como institución monolítica de opresión completa, sino como sistema constantemente confrontado por resistencia de múltiples formas, algunas violentas, otras basadas en preservación de dignidad y transmisión de verdad. En 1988, exactamente 100 años después de la abolición y 100 años después de cuando Bento fue finalmente liberado de la Fazenda Santa Generosa, comunidades de descendientes de esclavos en región del Vale do Paraíba organizaron conmemoración especial del centenario que incluía recital público de testimonios históricos relacionados a casos como el del coronel Esteban. Se erigió monumento pequeño pero significativo en Valencia, conmemorando 55 vidas perdidas en la quema de la capilla de la Fazenda Santa Generosa, 1868. El monumento llevaba inscripción simple: recordamos, no olvidamos, la verdad permanece. El impacto del caso también fue sentido en esferas académicas internacionales. Historiadores británicos y norteamericanos que estudiaban esclavitud comparada comenzaron a citar el caso de la capilla quemada como ejemplo de extrema violencia que esclavitud brasileña podría asumir, particularmente en sus últimas décadas cuando el sistema enfrentaba presión creciente de movimiento abolicionista. El caso fue incluido en antologías de estudios de esclavitud, en libros de texto de historia latinoamericana, en documentales sobre la abolición brasileña. Bento, el hombre que había vivido en silencio traumatizado durante 15 años antes de finalmente romper su silencio, se convirtió en figura histórica cuyo acto de testimonianza fue reconocido como momento crítico en la lucha más amplia por libertad y reconocimiento de humanidad básica. Sin embargo, incluso con todo este reconocimiento académico e histórico de lo que había sucedido, la justicia real permanecía incompleta en formas que ninguna cantidad de conmemoración podía rectificar. Los 55 que habían sido quemados vivos en 1868 permanecían muertos. Las familias que habían sido destruidas permanecían traumatizadas por generaciones. El coronel Esteban había pasado solo 8 años en prisión por crimen que había causado daño incalculable. La mayoría de los capataces que habían ejecutado sus órdenes nunca fueron procesados en absoluto. Sus nombres no fueron siquiera incluidos en documentación oficial del juicio porque el foco había sido puesto enteramente en el coronel como instigador. Y Bento mismo, el hombre cuyo acto de testimonianza había forzado al sistema a confrontar el crimen, había muerto apenas 2 años después de su abolición, aparentemente consumido por el peso de verdad que había llevado durante tanto tiempo. Si estas historias del Brasil imperial sobre cómo algunos crímenes permanecen impunes legalmente, pero son finalmente expuestos históricamente, sobre cómo el silencio impuesto puede ser finalmente quebrado, pero no sin costo para quien lo quiebra, sobre cómo la verdad puede ser testificada, pero la justicia real permanece incompleta, te impactan profundamente, suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estas historias sobre límites del sistema legal para lograr justicia verdadera. ¿Crees que la exposición pública y la memoria histórica pueden servir como forma de justicia incluso cuando el sistema legal falla?
o permanece incompleta cualquier justicia que no incluye reparación material y restitución a los sobrevivientes. Cuéntanos en los comentarios. Lo que permanecía claro después de más de un siglo de distancia era que el caso de la Capilla Quemada representaba momento de quiebre crítico en narrativa nacional brasileña. No porque representara fin de injusticia o comienzo de era de rendición de cuentas, porque claramente ni uno ni otro sucedió de manera completa, sino porque fue momento donde el silencio fue finalmente quebrado, de manera que no podía ser completamente reparado. El testamento de Bento, irrumpiendo en escritorio del coronel en 1883, había transformado secreto guardado de lo que era secreto compartido entre perpetrador y víctima en información pública que podía ser citada, documentada, transmitida. El crimen no podía ser ya simplemente negado. Tenía que ser encarado, al menos en tribunales, si no en calles, al menos en registros judiciales, si no en conciencia colectiva de la región. La verdadera medida del impacto del caso llegó en 1995, cuando documentales brasileños comenzaron a ser producidos sobre abolición nacional y sus legados, y múltiples productores decidieron incluir dramatización del caso de Bento y el coronel Esteban en sus trabajos. Los documentalistas viajaban a Valença, visitaban los archivos judiciales donde testimonios originales aún eran guardados. Entrevistaban a descendientes de familias que habían sido afectadas por el incendio de 1868. Gradualmente, la historia que había sido conocida principalmente en círculos académicos y comunidades de descendientes de esclavos comenzó a penetrar conciencia nacional más amplia, no de manera universal, porque Brasil como nación ha tradicionalmente resistido reckoning completo con su pasado esclavista, pero sí de manera significativa en círculos que se preocupaban por memoria histórica y justicia racial. En 2000, el gobierno municipal de Valença, bajo presión de activistas locales de derechos civiles, creó comisión oficial para investigar si había documentación adicional relacionada al caso que pudiera ser localizada y preservada. El proyecto llevó a descubrimiento de cartas privadas del coronel Esteban, guardadas en colección privada de descendientes, cartas que mostraban que incluso años después de la sentencia y la prisión, él no sentía remordimiento genuino por lo que había hecho, sino simplemente resentimiento de haber sido procesado públicamente. Una carta en particular, dirigida a su abogado en 1900, contenía línea que historiadores posteriores citarían repetidamente. Hice lo que cualquier amo haría en situación de insubordinación intolerable. Que la sociedad me condene es simplemente evidencia de cómo la justicia se ha corrompido por sentimentalismo abolicionista. La línea capturaba algo fundamental sobre la psicología del coronel. No era simplemente que no veía lo que había hecho como crimen, sino que veía su castigo como injusticia cometida contra él, como violación de sus derechos de propiedad y autoridad patriarcal que sistema de esclavitud había establecido como inviolable. La incomprensión absoluta de que matar 55 personas fuera algo diferente de disciplina normal revelaba qué tan completamente esclavitud había dehumanizado no solo a víctimas, sino también a perpetradores, transformándolos en seres incapaces de ver límites morales donde existían en cualquier sociedad mínimamente civilizada. En 2004, marcando un siglo de distancia desde muerte del coronel Esteban en 1904, grupo de historiadores brasileños e internacionales organizó conferencia académica titulada Crimen, Silencio y Testimonianza. El caso de la Capilla, quemada en historia comparada de esclavitud. La conferencia fue notable por traer historiadores de múltiples países que estudiaban esclavitud,
desde Estados Unidos, donde el análisis de violencia extrema en plantaciones del sur había sido más desarrollado, desde Cuba, donde historias similares de represión brutal habían sido registradas, desde Argentina y Paraguay, donde sistemas de servidumbre post-abolición habían perpetuado muchas características de esclavitud bajo nombres diferentes. El consenso que emergió de conferencia fue que los casos, como el del coronel Stebno, no eran aberraciones de esclavitud, sino expresiones lógicas de sus principios fundamentales, que cuando sistema otorgaba poder absoluto a individuos sobre otros seres humanos considerados propiedad, violencia extrema no era accidente, sino consecuencia predecible. El legado más duradero de Bento, sin embargo, no fue académico, sino profundamente humano y político. Su acto de romper silencio en 1883, su determinación de forzar al sistema legal a reconocer crimen que había sido cometido, inspiró generaciones de activistas de derechos civiles brasileños en décadas posteriores. Cuando movimientos de derechos civiles emergieron en Brasil en décadas de 1970 y 1980, después de período de dictadura militar que había reprimido tales movimientos, los activistas citaban a Bento como ejemplo histórico de cómo un individuo puede romper silencio impuesto, puede forzar a poder a encarar sus crímenes, puede transformar verdad personal en documento histórico que persiste más allá de su propia vida. En 2010, mujer brasileña llamada Conceição Evaristo, escritora y poeta afro-brasileña prominente, escribió poema dedicado a Bento y a las 55 vidas perdidas en incendio de 1868. El poema, titulado La capilla habla, utilizaba voz poética de la misma capilla que había sido escena de crimen, recordando lo que había sucedido dentro de sus muros, invocando los nombres de aquellos que habían muerto, aunque esos nombres nunca fueron completamente conocidos de manera individual, solo agregados bajo cifra de 55. El poema fue ampliamente citado en comunidades literarias y académicas y fue incluido en múltiples antologías de literatura brasileña. A través de poesía, la historia de Bento y el coronel fue transformada nuevamente de caso judicial en documento histórico, en testimonianza poética que podía alcanzar públicos que no hubieran sido alcanzados por historiografía académica o registros judiciales. En 2015, gobierno federal brasileño, bajo presión de movimientos de justicia racial y reparaciones, comisionó que educadores nacionales desarrollaran materiales curriculares sobre abolición brasileña que incluían discusión detallada del caso de la capilla quemada. Los materiales fueron diseñados para ser enseñados en escuelas secundarias a través de Brasil, con objetivo de asegurar que nuevas generaciones de ciudadanos brasileños aprendieran no solo qué esclavitud había sido, sino específicamente qué tipos de atrocidades había permitido. El caso de Bento y el coronel Stebno fue seleccionado porque representaba momento donde silencio fue quebrado, donde verdad fue finalmente forzada a la luz pública, donde una persona individual pudo efectuar cambio en narrativa nacional a través de acto de testimonianza. Sin embargo, incluso con todo este reconocimiento académico, cultural y educativo, la injusticia fundamental de lo que había sucedido permanecía sin remediarse, de manera que pudiera satisfacer normas modernas de justicia o reparación. Los 55 que habían muerto continuaban muertos. Sus descendientes nunca recibieron compensación oficial o reconocimiento formal del Estado brasileño de lo que sus ancestros habían sufrido. El coronel Stebno, aunque recordado por historia como monstruo, nunca fue caracterizado en registros históricos de manera que comunicara completamente la extremidad de su crueldad, porque el lenguaje humano simplemente no
Poseía palabras suficientemente horribles para lo que había hecho. Y Bento, el hombre cuyo acto de testimonianza había transformado todo, permaneció largamente olvidado, su nombre ausente de mayoría de referencias históricas, excepto en trabajo más especializado de historiadores dedicados específicamente a estudio de la resistencia esclava. En 2020, exactamente 37 años después de la conferencia internacional que había examinado el caso de la Capilla Quemada, grupo de activistas de Minosten Derechos Civiles en Valencia organizó ceremonia de conmemoración específicamente dedicada a Bento, reconociendo por primera vez de manera oficial su rol como testigo crucial, cuyo testimonianza había finalmente quebrantado silencio de 15 años sobre crimen de 1868. La ceremonia fue pequeña, con principalmente descendientes de familias afectadas, historiadores locales y algunos activistas de Brasil contemporáneo que entendían la importancia simbólica de honrar a alguien que había sacrificado su propia vida por verdad. Una placa fue erigida en Valencia, en el lugar del antiguo juzgado donde el juicio había ocurrido en 1884, con inscripción que leía: Bento, cuyo testimonianza expuso el crimen. Recordamos tu coraje, honramos tu verdad. La placa, aunque simple y sin pretensiones grandiosas, representaba reconocimiento oficial por primera vez de que Bento había sido más que víctima pasiva de esclavitud. Había sido agente activo de su propia historia, alguien que había ejercido la única, en forma de poder que podía ejercer, la verdad hablada. Su acto de irrumpir en escritorio del coronel en 1883 había transformado su muerte futura de 1886 de simplemente otra muerte de esclavo liberado sin recursos en muerte de testigo, cuya testimonianza seguía resonando 150 años después de que fue pronunciada. No era justicia completa, pero era algo. Reconocimiento de que su vida había importado, que su coraje había tenido impacto, que su voz, a través del silencio, había finalmente sido escuchada, incluso si solamente después de su muerte. El legado complejo del caso de la Capilla Quemada era precisamente eso: incompletud. El crimen había sido expuesto pero nunca verdaderamente remediado. Las víctimas habían sido recordadas, pero nunca verdaderamente honradas con reparación material. El perpetrador había sido castigado, pero ligeramente en comparación con magnitud de su atrocidad. Y el testigo que había forzado al sistema a encarar su propia complicidad en crimen había muerto sin ver cambio significativo en la estructura fundamental del poder que había permitido tal atrocidad ocurrir. Sin embargo, era precisamente esa incompletez lo que hacía el caso tan importante histórica y moralmente, porque demostraba tanto los límites de lo que sistemas legales pueden lograr, como la importancia fundamental de que la verdad sea testimoniada, documentada, transmitida, incluso cuando no conduce a justicia completa. En años posteriores a 2020, nuevas investigaciones históricas comenzaron a sugerir que el caso de la Capilla Quemada probablemente no fue incidente aislado, sino parte de patrón más amplio de represión extrema que el coronel Estevno había ejecutado a lo largo de décadas de control de la Facenda Santa Generosa. Documentos que habían sido ignorados o mal interpretados en investigaciones anteriores mostraban sugerencias de otros incendios, otros castigos extremos, otras muertes. Aunque registros completos nunca fueron localizados, la mayoría habría sido destruida
deliberadamente o simplemente perdida a través de negligencia histórica, académicos modernos comenzaron a reinterpretar el incidente de 1868 no como aberración única, sino como momento donde extremidad de violencia del coronel fue finalmente expuesta públicamente, cuando probablemente la había estado ejerciendo de maneras similares durante años antes. Esta reinterpretación tenía implicaciones profundas para cómo historiadores entendían no solo al coronel Estévano específicamente, sino al sistema de esclavitud brasileño más generalmente. Sugería que caso de la capilla quemada, lejos de representar acto de exceso que requería castigo ejemplar, era quizás expresión más honesta del funcionamiento normal del sistema, que simplemente fue expuesto públicamente cuando otras formas similares de represión habían permanecido privadas. El hecho de que un acto tan extremo de violencia fue sorprendente a la región sugería que mucha violencia similar ocurría, pero permanecía invisible, oculta dentro estructuras privadas de propiedad donde autoridades raramente investigaban. La verdadera importancia del testimonianza de Bento entonces fue que forzó visibilidad donde el sistema preferiría mantener opacidad. Su irrumpimiento en escritorio del coronel en 1883 fue acto de resistencia epistemológica, no simplemente acto de revelación de hechos que otros también conocían, sino acto de transformación de conocimiento privado en documento público que no podía ser negado o ignorado. Fue manera de decir, lo que ha sucedido aquí debe ser testificado, debe ser reconocido, debe ser parte del registro permanente de lo que este sistema permite. En 2025, exactamente 150 años después de cuando Bento había irrumpido en escritorio del coronel Estévão para exponer crimen de 15 años de antigüedad, trabajos académicos contemporáneos continuaban examinando el caso como punto de inflexión en narrativa brasileña de esclavitud y abolición. El caso era ahora típicamente presentado no como simplemente historia individual de un hombre monstruoso y un testigo valiente, sino como momento en historia nacional donde grietas en estructura de silencio comenzaron a mostrarse, donde poder de verdad testimoniada comenzó a desafiar poder de autoridad hegemónica. Era caso sobre límites de lo que silencio puede contener, sobre cómo verdad busca manera de emerger incluso después de años de represión, sobre cómo actos de testimonianza pueden tener impacto que se extiende mucho más allá de vida del testigo individual. El coronel Estévão había muerto convencido de que sus actos serían juzgados por él solamente por Dios, que no había poder terrestre que pudiera castigarlo adecuadamente, porque el sistema que lo había creado había sido diseñado específicamente para proteger hombres como él de tal castigo. En ese cálculo había sido parcialmente correcto. No fue castigado adecuadamente por los 55 vidas que había destruido, pero fue castigado en formas que había no anticipado. Su nombre fue irrevocablemente asociado con crimen masivo en registros históricos que sobrevivieron a su muerte. Su reputación fue manchada permanentemente. Su legado fue reducido a símbolo de crueldad extrema, en lugar de poder y éxito agrícola que había esperado que fuera su herencia. Y la verdad que Bento había forzado a emerger en 1883 continuaba siendo transmitida 150 años después, vinculando su nombre con atrocidad mucho más efectivamente que cualquier castigo legal hubiera podido hacer. Si estas historias del Brasil imperial, sobre cómo silencio es cómplice de atrocidad, sobre cómo testimonianza de una persona puede transformar lo que parecía sepultado para siempre en documento público que persiste generaciones,
sobre cómo la verdad eventualmente emerge, incluso si el testigo muere antes de ver justicia verdadera, te impactan profundamente. Suscríbete al canal y activa las notificaciones. Dale like a este video y compártelo para que más personas conozcan estas historias sobre poder de verdad testimoniada. ¿Crees que acto de evento de romper silencio tiene suficiente importancia incluso sin compensación material o justicia legal completa? ¿O permanece incompleta toda justicia que no restaura lo que fue destruido? Cuéntanos en los comentarios, porque la verdad es que algunos nombres permanecen vivos en memoria histórica incluso después de que los cuerpos mueren. Y a veces, el legado más importante que cualquiera puede dejar es haber forzado al mundo a encarar lo que ha hecho, a reconocer sus crímenes, a documentarlos para que generaciones futuras no puedan fingir que no sabían, que no fueron advertidas, que la verdad nunca fue articulada. Bento vivió 15 años en silencio traumatizado antes de finalmente romper. Vivió 2 años en libertad formal, después de abolición, antes de morir, aparentemente consumido por el peso de todo lo que había llevado. Pero su acto de testimonianza, su decisión de irrumpir en escritorio del coronel, con acusación que sabía podría costarle su vida, fue transformativo de maneras que él mismo nunca podría haber anticipado completamente. Forzó al sistema legal a reconocer crimen que hubiera permanecido secreto para siempre sin su intervención. Creó documento público que podía ser citado, estudiado, transmitido. Inspiró futuras generaciones de testigos de injusticia a romper su propio silencio, sabiendo que incluso actos que no traen justicia completa tienen importancia si traen verdad a la luz. Y demostró que incluso en sistemas de opresión absoluta, hay límites a qué silencio puede contener. Hay momento en que verdad busca manera de emerger. Hay poder fundamental en una persona que se atreve a decir, esto sucedió, yo lo testifiqué, debe ser recordado.